esperar un momentito que se empiece a conectar los hermanos. Muy buenas noches. Vamos a continuar con la segunda parte de este tema que dejamos pendiente el día de ayer, ¿sí? Pero antes que nada, bueno, pues permítanme un minutito, no se me despeguen, un minutito. Bueno, pues ya estamos aquí nuevamente. Permítame tantito, es que se está acabando la batería a la tablet. Yo tengo donde tengo el escrito lo de los 10 mandamientos, así es de que fui por el cargador. Así es de que, bueno, pues muchas gracias. De todas maneras, bueno, pues les agradezco a la gente que se está conectando, que se va a conectar y que se ha conectado. Vamos a comenzar para no tardarnos más, porque ya empezamos un poco tarde, tuve unas cosas que hacer. Bienvenidos a los que se están conectando, así es de que vamos a dar inicio. Y como siempre, pues vamos a, como lo hicimos también el día de ayer, con el en vivo que hicimos, vamos a ponernos en la presencia de Dios. Vamos a ponernos en la presencia del Señor. Vamos a ponernos en la presencia del Señor y vamos a rezar un Padre Nuestro y un Ave María. Obviamente la haremos en latín. Y para poder dar inicio a este tema. En nomine Patri et Filio et Spiritus Sancto. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua. Sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Et dimitti nobis debita nostra. Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. In nomine Patri et Filio et Spiritus Sancto. Ok, así es que vamos a dar inicio a este nuevo tema, a este tema que dejamos incompleto el día de ayer, porque verdaderamente nomás vimos la mitad de los mandamientos. Y el día de hoy, mis queridos hermanos, vamos a tener el sexto mandamiento. Vamos a iniciar con ese sexto mandamiento y vámonos a ir rápido. El sexto mandamiento, vamos a analizar dos mandamientos al mismo tiempo. El 6 y el noveno. El sexto mandamiento y el noveno mandamiento. El sexto mandamiento dice no cometer actos impuros. Ese es el mandamiento número 6. Y el mandamiento número 9 es similar a este. Dice no desear la mujer del prójimo, o no desear los bienes ajenos, ¿no? Entonces vamos a dar inicio a este tema para poder analizar si estamos fallando contra el sexto mandamiento, no cometer actos ni deseos impuros. Y también el mandamiento número 9, que es no desear los bienes ajenos, y ahí incluye la mujer de tu prójimo. Hermanito Juan Carlos, Dios lo bendiga, buenas noches. Por ahí se me conectó alguien más, pero no lo alcanzo a ver. Tenemos que hacernos este tipo de preguntas. La primera pregunta que vamos a poder hacernos es, ¿yo soy puro? Mandamiento número 6 y mandamiento número 9. No cometerás actos ni deseos impuros y no desear los bienes ajenos. Esto incluye ni la mujer de tu prójimo.
¿Soy verdaderamente puro a los ojos de Dios? ¿Soy verdaderamente puro ante nuestro Señor? La primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Creo de verdad que mi cuerpo y el de los demás son templo vivo del Espíritu Santo? ¿En verdad así lo creo? ¿En verdad creo que mi cuerpo y el cuerpo de los demás o las demás es templo vivo del Espíritu Santo? Vayamos apuntando y analizando esas preguntas. ¿Tengo siempre una mirada limpia y un amor puro? Esto prácticamente es más dirigido hacia los caballeros, ya que nosotros somos o tendemos a ser más visuales que la mujer. La mujer también entra en ese aspecto, pero es más común en los caballeros ver, somos más visuales en cuanto a una mujer, a una dama, ¿no? Y entonces tenemos que analizarnos. ¿Tengo siempre una mirada limpia cuando veo a mis hermanas, a mi prójimo? ¿Tengo siempre una mirada limpia y un amor puro para estas personas? ¿O en verdad mi mirada lleva a una segunda intención? Y mi amor que yo pretendo demostrar, pues va siempre de la mano con una segunda intención. Vamos a ir analizando. ¿Domino mi cuerpo, mis pasiones o me dejo dominar? Esa es otra pregunta. ¿Domino mi cuerpo, mis pasiones o me dejo dominar? Y aquí entre las pasiones no solamente entra el sexo, ni mucho menos. Aquí entra la ira, la gula también entra en este tipo de pregunta, ¿no? ¿Domino mi cuerpo? Si mi cuerpo me pide más alimento, a pesar de que yo me siento ya satisfecho y me sigue pidiendo más alimento, yo le doy más porque el cuerpo me lo pide, ¿no? Vamos también con el vicio, ¿no? Si mi cuerpo ya está descontrolado por el alcohol y me sigue pidiendo más, ¿lo controlo o realmente me dejo dominar por el vicio, por el alimento? Si yo tengo mi marido, si yo tengo mi esposa o tengo mi novia, ¿sí? Me dejo dominar por mi apetito sexual y trato de buscar otra pareja, no importa que yo tenga mi esposa o mi esposo, mi novio, mi novia, yo trato de buscar siempre más, porque pues soy un picaflor, ¿no? Por ahí dicen, hay un dicho aquí en México que se dice, a los hombres nos tocan 7, punto. Entonces yo no sé de dónde sacaron esa frase, pero en verdad, ¿nosotros dominamos nuestro cuerpo, nuestras apetencias, o es que realmente nos dejamos dominar por ellas? Y la última pregunta que debemos que hacernos es, ¿he orado cuando comienzo o cuando comenzó la tentación? O sea, cuando tengo esa tentación de voltear a ver de una manera no sana y con un amor no como el que el Señor nos manda a una mujer o a un caballero, empiezo a orar, a pedir la intercesión de la Santísima Virgen, la asistencia del Espíritu Santo para que me dé fortalezas y no cometer ese pecado. O realmente pues me dejo llevar, bueno, pues total, ya llegó, pues ni modo, vamos a darle. Hay que tener cuidado. Esas son las preguntas que tenemos que hacernos para ver si estamos faltando al 6º mandamiento y al 9º, ¿sí? No cometerás actos ni deseos impuros y no desear los bienes ajenos ni la mujer de tu prójimo. Ahora, nosotros atentamos contra este mandamiento cuando voluntariamente, ¿sí?, nos deleitamos voluntariamente en pensamientos y deseos impuros, aunque no realicemos estos actos. ¿Qué quiere decir con esto? Por eso el Señor en Mateo capítulo 5 dice de una forma completamente clara, ¿no? Cuando dice, ustedes escucharon que se dijo a sus antepasados, no cometerás adulterio. Pues yo te digo ahora que todo aquel que mire con malos ojos, ¿sí?, que mire a una mujer con malos ojos, ya cometió adulterio en su corazón. O sea, ya no basta con llevar a cabo el acto, en este caso el acto sexual, con
una persona fuera de mi matrimonio, ya sea hombre o mujer, sino que con el simple hecho de mirar de una mala manera e imaginarte o pensar cosas, con ese simple hecho, tú has cometido pecado de adulterio, aunque no hayas llevado a cabo esa práctica, ¿vale? Entonces ahí tenemos que ir viendo más o menos cómo es que hemos caído en ese pecado. También, por ejemplo, nosotros pecamos contra este mandamiento, contra el sexto mandamiento: no cometerás actos ni deseos impuros y no desear la mujer del prójimo, cuando voluntariamente cometemos una acción impura, obviamente pues un acto sexual, pero no solamente con la persona. Esto puede ser de una forma solitaria, que aquí entra la masturbación, o con otra persona, llevar a cabo un adulterio o una fornicación. La fornicación es cuando tú eres soltero y no estás casado, pero cometes o tienes relaciones sexuales con tu novia, ¿sí? Y el adulterio cuando estás casado y tienes relaciones sexuales con una persona ajena a tu esposa. Y solo cuando, bueno, pues obviamente entra la masturbación. Cometes actos con una persona que es casada y tú no, entonces pues obviamente estás haciendo o estás invitando a esa persona a que cometa adulterio, ¿no? O peor aún, todavía mucho peor, con una persona del mismo sexo. Ahora ya se ha dado mucho ese tipo de situaciones, porque pues antes en un matrimonio, pues por ejemplo el marido engañaba a su esposa pues con otra mujer, ya sea con la vecina, con una persona del trabajo, etcétera. Pero ya se ha dado muchos casos que ahora incluso han cometido adulterio, pero con personas del mismo sexo. Y eso, no hay peor pecado o no hay peor ofensa que sea más repugnante a los ojos de Dios que esos actos homosexuales. Entonces, cuidado ahí. Puede ser incluso con un pariente cercano, una prima, un primo hermano, incluso con tu hermana, o incluso con tu madrastra, o incluso se han dado casos con propios padres o con los propios padres, ¿no? Ya sea padre o madre. Y esto verdaderamente sí es abominable, o sea, es algo, pues, podríamos decirlo, asqueroso para nosotros, ¿no? Y si es así, de esa manera para nosotros, ¿cómo será entonces para nuestro mismo Señor? Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de situaciones. Y peor aún, si cometes actos sexuales con un religioso, con una persona que ha dedicado su vida, que es consagrada a Dios, en este caso un sacerdote, obispo, cardenal, o un diácono, ¿no? Permanente. Mucho cuidado, ¿no? Porque el mismo evangelio que veíamos ayer de San Mateo, donde dice el Señor, es necesario que haya escándalos, por supuesto que siempre va a haber escándalos, pero hay de aquel por quien los escándalos vienen. Y aquel que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, pues podríamos también hablar acerca de estas personas consagradas que han dedicado su vida a Dios. Porque más le valdría, dice el Señor, que le ataran una piedra de molino al cuello y lo arrojaran al fondo del mar. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas y hay que irnos analizando para ir haciendo un buen examen de conciencia, sobre todo para acusarnos delante de Dios de los mandamientos número 6 y número 9. No cometerás actos ni deseos impuros y no desear la mujer y los bienes ajenos.
También nosotros atentamos o faltamos al mandamiento 6 y 9 cuando voluntariamente asistimos a espectáculos inmorales. Por ejemplo, a cines para adultos, ¿no? Shows en cabarets, ¿no? Donde hay mujeres que están haciendo bailes y todo ese tipo de cosas, table dance y todo eso. Ahí también nosotros estamos cometiendo el pecado, ¿sí? Porque estamos, incluso nosotros mismos estamos buscando ese pecado. El pecado, ¿por qué? Porque al ser el ser humano o el hombre, al ser visual, ¿sí? Tú vas a uno de estos lugares y pues inmediatamente empiezas a tener la visión y de inmediato tu mente empieza a trabajar. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado porque nosotros mismos estamos buscando el pecado. Incluso ni siquiera es necesario que el enemigo venga a tentarnos. Nosotros mismos estamos buscando la propia tentación. También nosotros pecamos contra el sexto y el noveno mandamiento voluntariamente cuando tenemos conversaciones impuras, cuentos, chistes colorados, chistes groseros, chistes de este tipo, ¿sí? Cuando escuchamos canciones, en especial reggaetón. Oh, olvídense de esa basura de reggaetón. El reggaetón, ¿sí? Lo he dicho siempre, el reggaetón es simplemente lo más nefasto que puede haber en cuanto a música. Es una película pornográfica disfrazada con música, nada más. Es una película pornográfica contada o cantada, nada más. Yo precisamente hoy, en este día, pues estaba yo en el trabajo, ¿no? Y pusieron de este tipo de música y es algo asqueroso, hermanos, algo asqueroso, al grado de que una señora, bueno, pues estaba ahí, por ahí, y me dice, esto ya no es nada de música sana. Y le digo, no, para nada, por supuesto que no. Esto ya es una abominación, ya estas letras ya son un asco. Entonces hay que tener mucho cuidado con cuentos, ¿no? Que estamos en la reunión con algunos amigos y todo, y ya no falta el que empiece a contarse un chistecito ahí medio coloradillo o medio grosero, y de repente no falta el otro que se empiece a aventar unos buenos chistes de esos de sexo y de todo ese tipo de cosas, y nosotros estemos ahí divirtiéndonos con ese tipo de cosas. También ahí caemos en ese pecado. En el pecado, en el mandamiento número 6, no consentir actos ni deseos impuros y no desear pues la mujer del prójimo, ¿no? Nosotros atentamos también contra el sexto y el noveno mandamiento cuando voluntariamente bailamos buscando el deleite sexual, con este tipo de perreos, ¿no? Con este tipo de música perreo. En algún tiempo estuvo de moda la lambada y el merengue o algo así, ¿no? Pero va más enfocado a lo que es el perreo, el reggaetón, y la lambada creo que ya dejó hasta de existir, pero por ahí va en eso, ¿no? Cuando tú bailas y tienes a una persona enfrente, entonces a una mujer, por supuesto, o viceversa, una mujer se encuentra un hombre y están bailando, y bueno, pues empiezan a hacer movimientos ahí simulando un acto sexual. Cuidado, porque ese también es causa de que nosotros faltemos contra el mandamiento número 6 y el mandamiento número 9. También nosotros pecamos contra el mandamiento 6 y 9 cuando voluntariamente utilizamos contraceptivos u otros medios evitando los hijos en el uso del matrimonio. Esto lo veíamos ayer, anticonceptivos, pastillas, ¿no? Vasectomía y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, ahí también nosotros estamos cometiendo el pecado contra el mandamiento número 6.
sobre todo porque, bueno, pues no dejamos que la finalidad del matrimonio fluya como el Señor la mandó, y eso es en contra de la naturaleza. Por tanto, podemos a veces utilizar o hacer uso de, por ejemplo, antes de un acto sexual, por ejemplo, podemos utilizar, no sé, películas para, no sé, ¿cómo se diría? Para utilizar una motivación, ¿sí? Entonces, ahí también estamos cometiendo ese tipo de pecado, y de hecho el padre Ravasi lo hizo un video que habla precisamente de la anticoncepción, y habla precisamente de esto. Esto es abominable, esto descártenlo completamente. Que pues vamos a poner una película para entrar en calor. Oh, no, eso no es nada agradable a los ojos de Dios. Y es faltar al mandamiento número 6 y mandamiento número 9. Y también pecamos contra los mandamientos 6 y 9 cuando voluntariamente nos ponemos en una ocasión próxima de pecar. Como ya les mencionaba, por ejemplo, pues si vamos a un table dance, o que si vamos a un bar, si vamos a un antro, o incluso hay una reunión, va a haber una reunión de puras parejas, ¿no? Y pues en esa reunión algunos de ellos no van a llevar a su esposa, entonces van a llevar amigas, o una reunión de puros hombres donde pues van a llevar amigas de todo tipo, ¿no? Entonces cuando tú entras a ese tipo de ambiente o a ese tipo de reuniones, sabes perfectamente a lo que vas a ir. Sabes perfectamente que en ese lugar va a haber mujeres que obviamente pues están dispuestas a seguir un ambiente de este tipo, ¿no? Con cualquier persona que esté ahí. Prácticamente pues como dicen aquí en México, aquí en México hay un dicho que dice, pues una canita al aire, no pasa nada, ¿no? Y sí pasa, y pasa bastante, porque ese es un pecado mortal, ¿sí? Si el Señor te llegara a llamar a cuentas después, al otro día de haber asistido a un evento como estos, yo te aseguro que si en ese momento que el Señor te llame a cuentas, tú no tienes la oportunidad de arrepentirte, te vas directamente al infierno, porque es un pecado mortal. Entonces hay que tener mucho cuidado con no exponernos nosotros a este tipo de eventos, de situaciones. Porque el demonio es hábil y astuto para engañarnos, y nosotros somos bien tontos porque llevamos desde el tiempo de la creación hasta nuestros tiempos, el demonio siempre se ha valido para engañar a la gente de esta manera, y seguimos cayendo en el mismo error de Adán y Eva. Siempre hemos caído en el mismo error. Entonces no somos nada astutos para poder salir adelante en cuanto a este tipo de situaciones. Hermano Fernando Rodríguez, Dios lo bendiga, muy buenas noches. Y bueno, vamos a pasar al séptimo mandamiento. Entonces, mis queridos hermanos, mucha oración cuando sientan que están en el momento de la tentación del enemigo, ¿sí? En ese momento a orar, a hacer oración y a pedir la asistencia del Espíritu Santo para que nos dé la fuerza para poder rechazar esa tentación y pedir la intercesión de nuestra Santísima Madre. En ese momento pues nos dará fuerzas para seguir adelante, y pues saldremos avante en esa tentación. Pero si no oramos, si no invocamos al Todopoderoso, si no invocamos al Santo Espíritu que nos da la fortaleza, y no pedimos la asistencia de nuestra Madre, pues qué protegidos podemos estar. Y si a eso le sumamos que no leemos la palabra de Dios y no hacemos oración constantemente todos los días, pues como dice Efesios 6, entonces, ¿qué tipo de armadura nosotros nos estamos poniendo para la batalla? Ni estamos agarrando el escudo, ni nos estamos poniendo armadura, y ni estamos agarrando la espada. Entonces estamos completamente desarmados ante el enemigo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado.
Pasamos al séptimo mandamiento. El mandamiento número 7 es no robarás. Y también el mandamiento número 10. Aquí vamos a ver los dos mandamientos también. El mandamiento número 7 es no robarás y el mandamiento número 10 es no codiciar los bienes ajenos. Bueno, aquí es bien importante ese tipo de mandamientos y para ver si en realidad, porque muchas veces decimos, bueno, pues es que yo no robo, pues yo no le he quitado sus centavos a nadie, ¿no? O sea, yo nunca me he metido a robar a nadie, nunca me he subido al camión a robar a nadie, pues yo ahí estoy bien, o sea, y no es verdad, porque como lo vimos en el mandamiento de no matarás, pues entonces entendemos que no matar no solamente es no quitarle la vida a una persona, abarca muchísimas cosas. Y entonces vamos a ver qué es lo que abarca o qué es lo que ocasiona que caigamos en el pecado de no robarás, mandamiento número 7. Y en el mandamiento número 10, pues yo creo que ya es más claro este mandamiento, ¿no? No codiciar los bienes ajenos. O sea, no seas envidioso. Si tienes un vecino, si tienes un amigo que le está yendo muy bien en su trabajo y a ti te va muy mal, pues no hay que envidiarle, ¿no? No hay que verlo con rencor porque le está yendo muy bien en su trabajo, ¿sí? Posiblemente le esté yendo pésimo en alguna otra situación y a ti te va muy bien en otra situación. Entonces no hay que estar buscando el tener lo mismo que los demás o el querer que a los demás les vaya bien para que esté en la misma situación que tú. Eso sí es un pecado muy, muy grave. Pero para analizar si estamos cayendo en estos pecados, mandamiento número 7 y mandamiento número 10, tenemos que hacernos unas preguntas. La primera pregunta que podríamos hacernos sería, ¿tengo pasión por el dinero y las cosas de la tierra? Híjole, esta pregunta sí está bien, como que lleva una trampa, ¿no? Porque prácticamente hoy estamos girando en torno al dinero. Porque prácticamente si no tenemos dinero, pues obviamente no podemos hacer absolutamente nada, ¿no? El dinero se ocupa para todo. Menos obviamente para alcanzar la salvación, pero para poder comprar alimento, ropa, zapatos, lo que se necesita, pagar la luz, pues siempre se necesita el dinero. Y hay veces que nosotros trabajamos para ganar dinero y descuidamos cosas importantes. Entonces, la pregunta que nos podríamos hacer como primera pregunta sería, ¿tengo pasión por el dinero? O sea, ya no es una necesidad. De trabajo porque tengo necesidad. No, ahora yo trabajo porque quiero más dinero. Ya tengo, no me falta nada, gracias a Dios, estoy bien, tengo mi trabajo, tengo un poquito de dinero guardado, pero quiero más. Ambiciono más. Tengo pasión por el dinero y por las cosas de la tierra, materiales. Ya tengo el iPhone número 12, pero ya tengo apartado incluso cuando salga el 13, ¿no? Ya tengo mi dinero reservado para el 13. Y ya tengo 5 pares de zapatos, pero no importa, yo mañana quiero otros tantos. O sea, preferimos muchas cosas materiales en lugar de poder ayudar a una persona que no tiene zapatos, que vive en la situación de calle, y si nosotros tenemos 5 pares de zapatos, nos podemos quedar perfectamente con esos pares de zapatos. Si queremos comprar otro par de zapatos, pues podríamos comprar un par de zapatos y regalarlos a aquella persona que en verdad lo necesita. Si ya tenemos un iPhone 12, ¿no? Y todavía no sale el 13 y estamos esperando, bueno, pues entonces podemos utilizar ese dinero para llevarle un poco de comida, un poco de ropa a la gente que está en situación muy vulnerable, que hay bastante gente. Entonces, cuando nosotros nos dedicamos a las cosas materiales en lugar de las cosas espirituales, entonces caemos contra el mandamiento de robar. Y esto lo decía también mi hermano Frank Morera, uno de los grandes padres de la iglesia, pero no recuerdo si fue San Agustín, decía,
todo lo que tú tengas de más o extra es algo que le has robado a los pobres. Ojo, porque esto sí es bien, bien, bien tremendo. Algo que tú tengas de más, o sea, que tú no necesitas, pero que lo tienes, algo que tú tengas extra o de más, es algo que le has quitado o que le has robado a los pobres. Porque pudiendo donar o ayudar a esa gente, te ahorras ese dinero para algo que tú querías y que es un capricho y que no es una necesidad, sino que es prácticamente pues eso, un lujo innecesario. Y el Señor, recordemos que el Señor nos ha enviado a la tierra para para compartir lo que tenemos. Lo vemos en los Hechos de los Apóstoles, cuando las comunidades vendían todo lo que tenían, todas sus posesiones, y las ponían, dice, a los pies de los apóstoles, y ellos lo repartían a partes iguales. O sea, nadie tenía de más y a nadie le faltaba. Todos tenían exactamente lo mismo. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con ese tipo de situaciones, ¿no? Otra pregunta que podríamos hacernos sería, ¿soy pobre de espíritu? No tanto materialmente, a lo mejor no soy pobre materialmente, me va muy bien, gracias a Dios. Estudié, tengo buen trabajo y gano bien. Prácticamente no me falta alimento, no me falta absolutamente nada. Pero, ¿soy pobre de espíritu? ¿O en verdad yo tengo un ego muy elevado? Y como me va bien, pues entonces yo trato de humillar a quien se me ponga enfrente, ¿no? Aquel que se me acerca todo mugroso e incluso que huele mal desde 2 cuadras atrás, ¿no? Trato incluso lo desprecio, ¿no? Así algo tremendo, porque sí hay personas así. Entonces, esta pregunta sería muy buena, ¿no? A lo mejor no me falta nada económicamente, gracias a Dios, pero ¿soy pobre de espíritu? ¿O somos peor todavía? Somos pobres de espíritu y también somos pobres económicamente. Entonces tenemos que ver esta situación. Hermanito Alberto Martínez, buenas noches, Dios lo bendiga. Entonces tenemos que ponernos a analizar mucho estas preguntas, ¿no? ¿Tengo pasión por el dinero y por las cosas de la tierra? ¿Soy pobre de espíritu? Otra pregunta que podríamos hacernos es, ¿me preocupo por la justa reparación de los bienes de la tierra? ¿Sí? ¿Me preocupo por la justa reparación de los bienes de la tierra? Pues yo tengo 10 empresas, ¿no? Yo soy empresario, tengo 10 fábricas. Pues si contaminan, bueno, pues sí, pues es que toda la empresa tiene que contaminar, ¿no? Pero ahorita estoy planeando ya poner otras 2 fábricas de aquel lado. O sea, estoy contaminando y no me importa si yo contamino. A mí, mientras yo tenga dinero, pues los demás no me interesa. O en verdad me preocupo por el medio ambiente. Como decíamos, es bueno también preocuparse por las cosas, por el medio ambiente, por las cosas, desastres naturales, ¿no? Como ha pasado. Estoy atento a lo que pasa. Tengo la solvencia económica para poder apoyar a esa gente. En verdad me preocupo por ellos. O realmente digo, bueno, pues les tocó, ni modo, pues así es. Y ya, y ahí nos quedamos. Otra pregunta que podríamos hacernos es, ¿sufro y me preocupo al saber que hay hombres con hambre? Esta pregunta es tremenda porque podemos analizar el capítulo 16 de Lucas, ¿no? El pobre Lázaro y el rico Epulón. ¿Me preocupo y sufro al saber que hay hombres con hambre? Yo sé que hay gente en la calle que a lo mejor no ha comido el día de hoy. Yo sé que hay niños que, por ejemplo en Venezuela, que posiblemente a esta hora no han probado un solo bocado. Y realmente me preocupo por esa gente
elevo una oración a mi Padre Celestial para que mueva los corazones de la gente que sí tiene los recursos y les pueda llevar el alimento a esas personas, y que en este día no haya una sola persona en toda la faz de la tierra que se quede sin probar alimento. En verdad me preocupo por esa gente. Elevo mi oración a Dios para que no le falte nada. O somos de los que, bueno, pues yo ya comí, y si los demás no tienen, pues ni modo, ahí, pues hay que le busque, ¿no? Cuidado. Otra pregunta es, ¿soy egoísta? Ahí entra esa pregunta, ¿no? Pues como yo ya comí, a mí no me interesa. Como yo tengo mi casa, a mí no me interesan los demás. Como yo tengo mis cobijas, yo tengo mi cama, a gusto, rico, a mí no me interesan los que viven en las calles. No, ni me preocupa, ni me da igual. Entonces, o somos egoístas, tenemos la oportunidad de apoyar a alguien y realmente lo hacemos, o no, pues es mi dinero, ¿y por qué les voy a dar? Pues si me ha costado trabajo a mí. Hay que analizar estas preguntas. Y para poder saber si estamos pecando contra el 7º mandamiento, que es no robarás, y también contra el 10º mandamiento, que dice no codiciar los bienes ajenos, pues vamos a analizar un poquito, vamos a meditar un poquito. Nosotros pecamos contra el 7º y el 10º mandamiento cuando voluntariamente robamos algo o tomamos algo que no es nuestro, ¿sí? Entonces, esta pregunta va acompañada de algo. Esa pregunta la podemos hacer nosotros de esta manera. Bueno, pues yo estoy pecando contra el mandamiento número 7 y contra el mandamiento número 10 cuando yo he robado algo que no es mío. Y tengo que decir la cantidad o el objeto que hemos tomado que no sea nuestro. Bueno, pues yo robé 1,000 pesos. Yo me robé una televisión, yo me robé un celular, yo me robé X cosa. Entonces estoy faltando contra el 7º mandamiento. Y contra el 10º, porque ese teléfono no era mío, era pertenencia de otra persona. Por tanto, estaba yo también cayendo en el 10º mandamiento. No desear los bienes ajenos, lo deseé y lo robé. Y caemos en los dos pecados. Por tanto, pues tenemos que ir analizando cómo hemos caído en estos mandamientos. Ahora, pecamos también contra los mandamientos 7 y el mandamiento 10º cuando voluntariamente, por imprudencia culpable, causamos un grave daño material, ¿sí? Cuando por imprudencia culpable causamos un grave daño material. Por ejemplo, aquellas personas que tienen su automóvil, por negligencia, ¿sí? Y por una imprudencia, no accidental, sino culpable o responsable, chocamos contra una propiedad, ya sea otro carro, o porque hemos visto muchos videos donde la gente va a exceso de velocidad y va y se estrella contra las casas, ¿no? Contra los muros de las casas, y pues queda destruido ese muro, ¿no? Incluso matando a gente que está dentro de la casa. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque también ahí entra en ese pecado, ¿no? También nosotros pecamos voluntariamente en los mandamientos 7 y 10, que es no robarás y no desear los bienes ajenos, cuando no restituimos lo robado. Cuando podemos hacerlo y no lo hacemos. O sea, si yo me robé un celular, bueno, pues me voy a confesar, ¿no? Pero recordemos que en la confesión tiene que haber una restitución del pecado cuando se puede, ¿no? Bueno, pues a mi vecino le robé yo una pala, una escoba. Bueno, pues voy con el vecino, me confieso primero y después voy con el vecino. Yo tomé esta escoba, esta pala que no era mía, aquí se la regreso. Y tengo que restituir lo que yo me robé. En el caso de una muerte, ¿no?
en el caso de algo de un pecado que yo he cometido y que no se puede restituir porque le quité la vida a alguien, pues ya no hay forma de regresar la vida. Entonces ahí sí ya no hay forma de poder restituir el pecado, pero se puede hacer de otras maneras. Entonces prácticamente sería esto, ¿no? Y cuando podemos hacerlo, si yo me robé un celular y se lo robé al vecino y no lo devuelvo, ¿no? Entonces ahí estamos faltando contra ese mandamiento, porque estamos pecando, ¿no? Y no tenemos un dolor verdadero por ese pecado y no estamos restituyendo absolutamente nada. Entonces, también nosotros pecamos contra los mandamientos 7º y el 10º, ¿sí? Cuando no pagamos lo justo a nuestros obreros o a nuestros empleados, para que puedan ellos vivir de una forma decente junto con su familia. Cuando derrochamos el dinero en lujos o caprichos, ¿no? Cuando tú eres un empleador, un dueño de una empresa, y tienes gente a tu cargo, y a esa gente le pagas menos de lo que deberías pagarles, ¿sí? Cuando le quitas beneficios, ¿no? Y derechos que tienen como empleados, estás cayendo en este pecado de no robar y de desear los bienes ajenos, porque le estás quitando a esa persona que pueda vivir con su familia de una manera mucho más solvente, ¿no? Y pues obviamente les estás negando ese estilo de vida. Y cuando derrochas el dinero porque yo soy empresario y porque yo recibo mucho dinero, entonces pues yo me voy y gasto mi dinero con mujeres, alcohol, en bares, haciendo y deshaciendo cualquier cosa o dinero que le podría servir a una o 10 o 20 o 30 familias, porque pudieras tú llevar una despensa y ayudar a esa gente con ese dinero que tú estás derrochando, que estás malgastando, que estás tirando a la basura prácticamente, ¿sí? En lujos, ¿no? Pues me voy a poner una dentadura de oro. Pues no la necesito, pero me la voy a mandar a hacer, nomás para que cuando sonría, pues tenga puro oro, ¿no? La gente me vea. Hay incluso un rapero, lo estaba yo viendo hace un par de días, hay un rapero, no sé de qué país sea, ¿sí? Que se mandó incrustar en el cráneo, escuchen bien, se mandó incrustar en el cráneo un gancho, ¿sí? Para colgarse, como si fueran rastas, ¿sí? Cadenas de oro y brillantes. No sé qué rapero es, porque francamente yo estos amigos no los veo, pero mi hijo me dijo, mira, ¿ya viste lo que hizo este rapero? Y empezamos a ver el video, y bueno, pues se mandó incrustar en el cráneo un gancho, ¿no? O sea, obviamente es un ganchito, donde ahí se meten las cadenas, como si fueran las pulseras o las cadenitas, lo desabrochas y ahí conectas o enganchas estas cadenas de oro con brillantes y no sé con cuánta tontería. Eso es cuando realmente nunca, y eso es verdaderamente cuando tú nunca has tenido absolutamente nada. Estabas en la miseria, estabas en el hambre. Y cuando de repente llegas a tener algo, te vuelves loco, no sabes qué hacer con tanto dinero, ¿no? Hay un dicho en México que es muy cierto. El que nunca tiene y llega a tener, loco se quiere volver. Y así le pasa a esta gente. Imagínense ustedes una persona que a lo mejor nunca tuvo nada, ¿no? A lo mejor hasta estuvo descalzo cuando era niño, mal comía o medio comía a veces. Y de repente, pues, el Señor es misericordioso y le restituye ese sufrimiento que pasó cuando niño, ¿no? Entonces, le da a lo mejor un talento donde empieza él a ganar muchísimo dinero. Y de repente, de la noche a la mañana, este amigo hace recuento y dice, yo no tenía nada, no tenía mis zapatos estaban rotos, mis dedos salían, a veces comía, a veces no, y ahorita tengo de sobra.
y ahorita no sabe ni qué hacer con tanto dinero. Ah, bueno, pues ahora me voy a poner un cabello con puras cadenas de oro y brillantes para que, o sea, realmente fíjense hasta dónde llega, pues se oye feo, pero hasta dónde llega la estupidez de la gente, ¿no? Porque bueno, pues me voy a incrustar en el cráneo unos ganchos para que yo pueda ir a fijarme en las cadenas de oro y brillantes y pues para que la gente me vea, ¿no? Realmente, bueno, qué bueno que a nosotros no nos da dinero, ¿no? Posiblemente haríamos eso y peores cosas todavía. Por eso, gracias a Dios, pues el Señor es infinitamente sabio. Pero bueno, para que vayamos ahí analizando esto también, ¿no? También nosotros pecamos contra el 7º y el 10º mandamiento cuando realizamos ganancias por medios ilícitos, ¿no? Ya sea fraude o engaño a un comercio, ¿sí? Y esto se ha visto muy de moda, ¿no? Al parecer en Estados Unidos, el hermano Frank Morera mencionaba un ejemplo, algo así. En un comercial, la gente o licenciados, supuestos, ¿no? Decían, bueno, pues, pide dinero, pide un préstamo y después te declaras en bancarrota, ¿no? Ya no puedes pagar, pues ni modo, o sea, ya no, estoy en bancarrota, ¿cómo les voy a pagar si no tengo? ¿No? Eso se llama robar. Y eso es obtener ganancias y hacer dinero de una forma ilícita. Y eso no es correcto. Entonces, esto es prácticamente faltar contra estos dos mandamientos, el mandamiento 7 y el mandamiento 10. También nosotros pecamos o faltamos al mandamiento 7 y al mandamiento 10 cuando voluntariamente no ayudamos al que está en necesidad extrema y cuando descuidamos las obras de misericordia, como ya lo habíamos dicho en los ejemplos anteriores, ¿no? Que hay una persona que se la pasa derrochando y gastando dinero en alcohol, en mujeres, en viajes, en zapatos, en ropa, y tienes 5 armarios llenos de ropa que ni te pones, pero tú los llenas ahí innecesariamente de ropa, cuando todo ese dinero que has derrochado pudieras haber ayudado a familias posiblemente donde tenían niños pequeños, ¿no? Y posiblemente algún pequeño murió por desnutrición, ¿no? Y tú podías haber ayudado a esas personas. Entonces ahí es donde caemos en esos pecados. También pues cuando descuidamos las obras de misericordia, no solamente en dar de comer. Recordemos que las obras de misericordia es enseñar al que no sabe. Esa es una de las primeras obras de misericordia. Vestir al que está desnudo, en la calle lo puedes hacer. Hay mucha gente, solamente sal a la puerta de tu casa, ¿no? En las esquinas te vas a dar cuenta que hay gente que vive en las calles, hay gente que se le llama indigentes, ¿no? Homeless en Estados Unidos. Gente que no tiene hogar, gente que no tiene ropa, gente que trae un zapato de uno y otro de otro, y a veces uno le queda apretado y otro le queda grande. A esa gente es entonces a la que debemos apoyar, como dice las obras de misericordia. Me viste desnudo y me vestiste. Me viste hambriento y me diste de comer. Me viste con sed y me diste de beber. Era forastero y me hospedaste. Estuve en la cárcel y fuiste a visitarme. Esas son obras de misericordia. Entonces, ahí es donde empezamos tenemos que analizarnos, ¿no? Para ver si realmente estamos faltando a estos mandamientos, número 7 y número 10. También nosotros atentamos contra estos mandamientos cuando voluntariamente no cumplimos con el contrato justo y legítimo, ¿no? Por ejemplo, el obrero que no hace bien su trabajo. Se alquilan, porque pues así se dice, ¿no? Nosotros nos alquilamos en un trabajo para hacer un trabajo. Y cuando no lo hacemos de la manera correcta, o lo hacemos mal, o lo hacemos a la carrera, pues obviamente estamos faltando contra este mandamiento, porque estamos incumpliendo
unas labores que nosotros por deber tenemos que hacerlas. Y ahí es donde nosotros faltamos contra estos mandamientos, ¿sí? Porque pues estamos robando el tiempo que pudiéramos haber hecho. Si por ejemplo vamos a realizar un trabajo, un contador por ejemplo, ¿no? Pues está haciendo una nómina o X cosa, y el tiempo aproximado pues sería una semana. Vamos a poner el ejemplo así. Pero lo hace a la carrera, lo hace de malas, lo hace de una mala forma, ¿sí? Y hay muchísimos errores. Entonces ese trabajo hay que volverlo a rectificar o volverlo a realizar. Entonces ya el trabajo ya es para 2 semanas. Cosa que pues el dueño pues está perdiendo dinero porque ya lleva 2 semanas que le está pagando a este amigo cuando pudo haberle pagado solamente una semana, ¿no? Y por culpa de este amigo se retrasa todo el trabajo, ¿no? Y está gastando dinero el dueño y la empresa está perdiendo. Entonces ahí es donde entra este pecado. No robarás, ¿sale? Y bueno, pues ya también, por último, también nosotros pecamos contra el mandamiento número 7 o contra el mandamiento número 10 cuando somos usureros, ¿sí? Cuando no pagamos lo justo por algún artículo o por alguna cosa, ¿no? O cuando queremos acaparar absolutamente todo nosotros y no le queremos dejar, por ejemplo, en un negocio, ¿no? Compramos todas las acciones posibles y no le damos la oportunidad a otras personas de que también compren un poco de acciones para que también ellos puedan crecer en su negocio. Queremos acaparar todo el mercado, todo lo queremos nosotros, solo para nosotros, la ambición, la avaricia, todo nosotros. Ahí es donde nosotros atentamos también contra ese mandamiento, ¿no? Entonces, y aquí es tremendo porque, por ejemplo, el que acapara, el que quiere acaparar todo, el que todo lo quiere para sí mismo, todo el solo, hay una maldición de parte en la palabra de Dios. Y eso lo vamos a ver en Proverbios capítulo 11. Fíjense lo que dice para el que acapara, ¿no? Porque aquí sí el libro de los Proverbios. Escuchen, porque en esta falta, a todo el que quiere acaparar, a todo el que que tiene la avaricia y quiere todo para sí, yo solamente quiero agarrar todo y yo solamente hacer dinero y yo crecer y los demás que se frieguen. Fíjense lo que dice Proverbios capítulo 11, verso 26, sobre estas personas que son acaparadoras. Proverbios capítulo 11, verso 26. Fíjense cómo dice: y el pueblo maldice al que acapara trigo, bendición para la cabeza del que vende. ¿Escucharon? El pueblo maldice al que acapara trigo, ¿no? Yo, como decía la parábola, ¿no? Yo pues ya tengo demasiado trigo, ya tengo mucho trigo y ahora pues voy a tener que hacer otros graneros porque ya no me cabe el trigo aquí, entonces voy a hacer otros graneros, lo voy a llenar allá y voy a derrumbar o sea, pero porque quiero más, ¿no? Quiero más. A esos que son acaparadores de todo, dice el mismo Señor que el pueblo los va a maldecir, el pueblo los maldice, porque acaparan todo. No le quieren dejar nada al pueblo, todo lo quieren ellos. Y eso también es un pecado. Hermano Silverio Cruz, Dios lo bendiga, muy buenas noches. Pasamos al 8º mandamiento y con este ya terminamos porque pues ya analizamos en el mandamiento número 6, que fue no cometer actos ni deseos impuros o no concebir actos y deseos impuros. Analizamos también el mandamiento número 9, que es... no desear la mujer de tu prójimo, ¿sale? No desear la mujer de tu prójimo. Mandamiento número 6, no cometer actos impuros, no cometer actos ni deseos impuros y no desear la mujer de tu prójimo.
Y en el mandamiento que acabamos de ver, analizamos 2 mandamientos: no robarás y no desear los bienes ajenos. Por tanto, solamente nos queda un solo mandamiento por analizar. Y yo creo que con esto ya vamos viendo claramente en qué hemos fallado. Prácticamente, pues hemos fallado en todos los mandamientos, ¿no? Prácticamente hemos fallado en todos. Yo no creo que haya una persona que diga, pues yo pues he faltado solamente creo que a 2, por ahí así, todos los demás no tengo ningún problema. Cuidado, porque eso no es correcto, ¿no? Todos, por eso está este ejercicio que estamos haciendo, para realmente darnos cuenta que estamos fallando contra todos y cada uno de los mandamientos, empezando por el primero, empezando por el primer mandamiento. Entonces, sí hemos pecado contra todos y cada uno de ellos. A lo mejor de alguna forma muy mínima, pero sí hemos fallado. Y para eso son estas reflexiones, para que de aquí en adelante tratemos de hacer las cosas lo mejor posible y dejemos de ofender tanto a nuestro Señor. Entonces tenemos que echarle muchas ganas. El 8º mandamiento es no levantar falso testimonio. Y alguna persona puede decir, bueno, hermano Alexander Romero, muy buenas noches. Y alguna persona puede decir, bueno, pues yo no, o sea, calumniar, pues yo no he inventado nada en contra de los demás, ¿no? Así es de que pues yo en ese pecado sí, pues yo creo que en ese pecado sí la libré. Pero bueno, vamos a tener que hacernos igualmente unas preguntas para saber si estamos en lo correcto o si estamos fallando también contra este mandamiento. La primera pregunta que podríamos hacernos sería, ¿digo siempre la verdad? Uy, creo que pusimos sal en la herida, ¿verdad? ¿Decimos siempre la verdad? Otra pregunta sería, ¿expreso las cosas como son verdaderamente o las deformo, ¿no? Si por ejemplo una persona dice, bueno, sí, bendiciones hermanito Alexander. Si por ejemplo alguien me dice, oye, a la vecina de la esquina, se metieron a su casa. ¿Cómo? Sí, fíjate que se metieron a su casa. Y yo llego con mi otro vecino y le digo, oye, ¿sabías que a la señora de aquí enfrente, a la vecina, pues parece que se metieron a su casa y no sé, parece que hasta los golpearon o los amenazaron o algo, los amarraron, parece, algo así? Entonces yo ya estoy deformando lo que a mí me dijeron. Ya le estoy aumentando todavía a la información que me dieron. Eso es a lo que se refiere con esta pregunta. ¿Expreso las cosas como son, como a mí me las dijeron? ¿O las deformo y las aumento? Cuidado. Aquí entra lo del teléfono descompuesto, ¿no? Otra pregunta que podemos hacernos para ver si estamos faltando al 8º mandamiento es, ¿hablo siempre bien de los demás? ¿O realmente cuando me expreso de los demás o cuando hablo de los demás, siempre lo hago en una forma denigrante o en una forma no correcta? ¿O estoy criticando a la persona hablando a sus espaldas? ¿O las ofendo a espaldas? Esta pregunta también es bien importante, ¿no? ¿Hablo siempre bien de los demás? No recuerdo qué santo o qué personaje decía, porque hay muchas cosas y no recuerdo mucho los nombres, pero hay alguien que decía, si tienes algo bueno de las personas, si tienes algo bueno que hablar de las personas, háblalo. Y si no tienes nada bueno que hablar de las personas, pues mejor no hables, ¿no? Mejor, hasta ahí. Y entonces aquí viene esa pregunta precisamente, ¿no? ¿Hablo siempre bien de los demás? O sea, ¿siempre tengo algo bueno que hablar de los demás? Y si no tengo nada bueno que hablar de los demás, pues entonces ¿para qué lo hablo, no? Para estar criticando, comiendo, porque de ahí pues se suscitan 2, 3 cosas muy feas, ¿no? No, pues es que, sí, pues es que es buena onda y todo, pero fíjate que luego tiene unos
unos arranques muy feos, o luego de repente se porta déspota y no falta el otro. Oh, sí, mire, la otra vez, fíjate que, por ejemplo, yo lo saludé y ni siquiera me volteó a ver y me hizo caras. No, sí, pero de repente luego sí empieza, entonces de ahí empieza la plática, ¿sí? Entonces, tenemos algo bueno que hablar de los demás, lo hablamos. Y si tenemos algo malo que hablar de los demás, pues mejor nos quedamos callados. ¿Sale? Bueno, aquí ya sucedió algo, ¿no? Era mi esposa que les iba a apagar la luz en la sala, pero como está conectada con mi cabina, pues ni modo, no pudo. Entonces, hay algo importante. Otra pregunta que tenemos que hacernos es, ¿tengo mala lengua? Aquí es donde también la palabra de Dios dice, ¿no? Aquel que pone o que logra poner freno a su lengua, ¿no? Es alguien grande, ¿no? Porque eso de la peor arma que pueda uno utilizar es la lengua. Es el arma más mortífera que existe. No las bombas atómicas, no las bombas de neutrones, no los gases, ¿no? Como se exterminó a los judíos en la era de los nazis, ¿no? El arma más destructiva de la humanidad es la lengua. Tú di algo que no es verdad y no sabes cuánto daño hace a toda la sociedad esa mentira, ¿no? Entonces, ¿tengo una mala lengua? Otra pregunta sería, ¿soy hipócrita? ¿No? Fingiendo lo que no soy o aparentando. Y pues creo que pues ahí prácticamente todos entramos en eso, ¿no? Hay veces que tratamos de aparentar algo que no somos realmente. O tratamos de aparentar algo que a lo mejor somos, pero lo queremos aparentar de una forma más majestuosa. Y yo creo que pues ahí, aunque sea una pequeña parte, pero yo creo que todos hemos colaborado en ese mandamiento, ¿no? En esa pregunta. Por tanto, pues sí hemos, o al menos yo en mi persona, yo creo que sí hemos faltado a este mandamiento, ¿no? A lo mejor de alguna o de otra manera, pero sí, yo creo que sí. Haciéndonos esta pregunta, pues sí, realmente hemos caído en ese pecado. Ahora, pecamos voluntariamente contra el octavo mandamiento cuando nos callamos la verdad. Ojo aquí, ojo aquí, ojo aquí, ojo aquí. Porque ahora cuando tú dices la verdad, ahora te dicen cismático, ahora te dicen anticatólico, ahora te dicen antipapa, ahora te dicen de todo lo que se les ocurra por decir la verdad. Pero si nos callamos la verdad, aparte de que dice la palabra de Dios que el que calla ante la injusticia es un perro mudo, pues dice aquí que bueno, pues al callarnos la verdad y no denunciarla, ¿sí? O no hablar la verdad, es faltar contra el octavo mandamiento, ¿sí? Teniendo nosotros la obligación grave de decirla, ¿no? Nosotros estamos obligados siempre a decir la verdad. ¿Por qué? Porque pues el Señor así mismo nos hizo. El Señor es la verdad. Y si nosotros nos callamos ante la verdad, pues estamos ocultando al Señor. Recordemos por ahí el pasaje de Juan 8:44, donde el mismo Señor Jesucristo le reprochaba a los judíos, ¿no? Vosotros sois hijos de su padre el diablo, porque él fue siempre mentiroso y homicida desde el principio, porque no se mantuvo en la verdad. Y recuerdan cuando el Señor Jesucristo, antes de subir al Padre, le hizo una rogativa por ahí de Juan 14, donde le dice, Padre, ellos no son del mundo, o sea, sus discípulos, los 12 apóstoles, ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Y el mundo los ha odiado por no ser parte de ellos. No te pido que los saques del mundo, sino que los santifiques en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, nosotros somos santificados en la verdad de Cristo. Por tanto, estamos obligados a decir la verdad siempre. Eso nos hace a nosotros o nos demuestra ante la sociedad como hijos de Dios. Y si ocultamos la verdad y mentimos,
entonces quedamos al descubierto como verdaderos hijos del demonio, según lo dijo el mismo Jesús en Juan 8:44. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Nosotros también, por ejemplo, atentamos o faltamos al octavo mandamiento cuando voluntariamente, ¿sí? Con prejuicio, le mentimos al prójimo, o sea, le mentimos con toda alevosía y ventaja, ¿no? Entonces, el pecado será proporcionado según la gravedad del daño que estamos causando al decir una mentira o al callar, ¿sí? O al mentir con toda la alevosía y ventajas sobre algún asunto. También atentamos contra el octavo mandamiento cuando nosotros aceptamos voluntariamente juicios temerarios, sin fundamento serio y creyendo cosas sin motivo. Por ejemplo, aceptamos voluntariamente juicios temerarios, ¿no? Por ejemplo, por ahí anda un teologuillo que dice que María tuvo un parto común y corriente, sangró y que tuvo absolutamente un parto como una mujer cualquiera. Y esa gente que se lo cree y que lo defiende, eso es atentar contra el octavo mandamiento. Estamos creyendo, estamos aceptando un juicio temerario. Y no es que tenga bases. Él puede mostrar incluso sus Biblias pero nunca la palabra de la iglesia, o sea, la tradición de la iglesia, jamás menciona que María tuvo un parto común y corriente. Todos y cada uno de los padres apostólicos mencionan que María tuvo un parto sobrenatural. Ahí cada vez me voy bajando más en esto. Pero bueno, entonces, todos los padres de la iglesia han mencionado que María ha tenido un parto sobrenatural. Y lo han explicado con una botella. ¿Cómo puede pasar la luz del sol sobre la botella y no romperla? Así han demostrado que María tuvo un parto sobrenatural. Pero el teologuillo dice que no es cierto. El teologuillo dice que el purgatorio no es bíblico, que solamente está en la tradición de la iglesia. Y la gente que se lo cree, se traga toda esa basura, pues falta o peca contra el octavo mandamiento y sin saberlo. ¿Sí? Cuando nosotros desmentimos esa barbaridad, porque también por ahí salió un sacerdote o un supuesto, yo no sé si realmente sea sacerdote o se autonombró sacerdote, lo defendió y dijo que en verdad es correcto, que la iglesia solamente tiene el purgatorio como tradición, que no es bíblico. Y nosotros cuando hicimos o desmentimos o aclaramos más bien esta doctrina del purgatorio, lo hicimos con más de 50 citas bíblicas, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Entonces creo que sí es bastante hacer este tipo de juicios temerarios, ¿no? Y creerlo sobre todo, ¿no es cierto? Entonces, ahí sí verdaderamente nosotros estamos pecando, ¿no? O cuando, por ejemplo, alguien te dice, uy, no, la iglesia ya aprobó el matrimonio entre los homosexuales, no, hombre, ya está aprobado por la iglesia, pues ya salió en las noticias. Y tú sin siquiera investigar, ay, uy, no, ¿cómo es posible? O al revés. Uy, qué bueno, es que la iglesia ya tenía que modernizarse, no es que la iglesia tiene que adaptarse o tiene que dejar de ser anticuada, ¿no? Oh, qué bueno. O sea, crees algo sin siquiera investigarlo. ¿Cuántas veces hemos visto noticias sobre todo en esa plataforma, Facebook, ¿no? No, se murió tal artista. Se murió, no, ¿cómo es posible? Y las noticias con el pésame y todo eso, y te vas realmente a los noticieros a ver qué han dicho, si verdaderamente la televisión abierta, los radios, ¿no? Ha mencionado algo de eso y nadie dijo nada. Ya después encuentras que, bueno, pues tuvo una entrevista en no sé en qué lado y... O sea, creemos a la ligera cosas que
que no tienen un sustento, ¿no? Cosas que no tienen base para poder nosotros constatar que realmente lo que nos están diciendo es verdad. Y caemos contra este octavo mandamiento cuando creemos todas esas mentiras. También nosotros podemos atentar contra o faltar contra este octavo mandamiento cuando, por ejemplo, dañamos al prójimo en su fama, en su honor, mintiendo o revelando pecados ocultos o agrandando las cosas. Cuidado, porque cuando una persona, por ejemplo, es o nos considera como amigos y de repente nos dice algún secreto, porque tal vez lo estaba apachurrando, ahora sí que en su pecho lo tenía así, ¿no? Y nos confía, de algún momento nos confía ese pecado, esa falta que cometió, porque buscaba tal vez un consejo. Cuando nosotros empezamos a divulgar eso para hacer una burla de esa persona, cuidado, porque estamos cayendo en este mandamiento, ¿no? Estamos divulgando algo que fue un secreto, que algo que nos confiaron y que nosotros no tenemos la mínima autoridad de poderlo divulgar. Peor aún cuando todavía le aumentamos todavía. Tengan mucho cuidado con eso porque hay veces que eso se da mucho. También nosotros faltamos contra el octavo mandamiento cuando nosotros, por ejemplo, proponemos chismes y cuentos, ¿no? Estamos en una reunión, puros amigos, y pues estamos platicando de fútbol o pues no sé, de libros, de anécdotas, cómo te ha ido en la vida, cómo te has portado, cómo va tu matrimonio, etcétera. Y de repente alguien dice, pues ¿alguien sabe un chiste? Les voy a contar un chiste. Y de ahí empieza todo el asunto, ¿no? Y ahí empiezan con los chistes de estos y de la iglesia, en contra de la iglesia, haciendo burlas de sacerdotes o cualquier cosa, chistes colorados de sexo y de todo eso, ¿viste? Y ahí empieza, porque tú lo promueves o tú pides que se inicie con ese tipo de conversaciones. Cuidado, también faltamos a ese octavo mandamiento cuando somos partícipes o cuando nosotros somos promotores de este tipo de comentarios y de chistes, ¿no? También cuando nosotros dejamos que critiquen o que murmuren o que calumnien a una persona que no está presente, ¿no? Por ejemplo, estamos en una reunión, 3 amigos, ¿no? Y dicen, oye, ¿sí supiste lo de Juan? ¿Supiste lo de Juan? No. ¿Qué pasó? No, pues dicen o me dijeron que fíjate que su mujer le puso el cuerno, ¿no? Fíjate que qué cosa terrible. O sea, me dijeron. Y tú estás allí y no sacas la cara por esa persona. Por ejemplo, oye, momento. ¿Tú lo viste? No me dijeron. Entonces, porque ni siquiera sabes si es verdad. Entonces, mejor o investigamos o que él mismo venga y nos cuente si es que eso pasó. Y si no, mejor, mira, hay que quedarnos callados. Porque si empezamos con un chisme, porque no te consta, a ti te lo dijeron. ¿Quién se lo dijo a ella? Pues no sé, creo que se lo dijo un amigo de su hermano, no sé. Entonces, no hay que hacer grande el chisme. Mejor, mira, terminamos con ese tema y no hablamos de él, porque a lo mejor ni siquiera es verdad, y ya empezamos a estar calumniando, o estar comiéndolo, o estar criticándolo, o como sea. Esa es la actitud que nosotros debemos tomar. Pero si todavía contribuimos a eso, no, hombre, ¿cómo es posible? Híjole, qué mala onda. Es que de por sí su mujer se veía así medio cuidado, porque de ahí empezamos a hablar incluso de otras terceras personas. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso también pues se da muy seguido. Entonces, también podemos caer en el mandamiento cuando difamamos, ¿sí? O sea, cuando le quitamos la fama a un prójimo que pues no está ausente, ¿no? O que está ausente más bien, ¿no? Por ejemplo, si ha sido una persona que pues en la colonia la conocen como pues una persona seria, que no se mete con nadie, honesta,
¿no? Y de repente tú te pones a platicar, no, pero no, qué honesta, ni qué nada, no, hombre, si le vieras en el trabajo, si a cada rato se está robando las hojas o se está robando las calculadoras, ¿no? Pues otra vez se robó un CPU y ¿cómo crees? O sea, y empiezas a quitar esa fama, empiezas a robar esa fama porque estás difamando a la persona. Y a lo mejor ni siquiera es verdad. Y aunque fuera verdad, tampoco a ti te corresponde estar hablando de esa persona. Si él lo quiere contar, qué bueno, pues que lo cuente y ese es su problema. Pero si no lo quiere contar y es cosa que tú lo sabes, pues mejor quédate callado porque tú estás cometiendo doble pecado. Él va a tener que dar cuentas a Dios por lo que ha cometido, pero tú vas a tener que dar cuenta 3 veces por informar a la gente, por difamar a tu amigo y sobre todo por andar de chismoso. Así es que tenemos que tener muchísimo cuidado con este tipo de actitudes, ¿vale? Y por ejemplo, cuando nosotros nos burlamos de una persona, tenemos una persona enfrente y la tratamos de ridiculizar delante de los demás, ¿no? No, pues que porque está gordito, que porque está chaparrito, como sea, ¿no? Pero siempre tratamos, o siempre hay gente que trata de hacer menos a esa persona, ¿no? O de hacer que todos los demás contribuyan y se empiecen a burlar de él, ¿no? No, pues que el chaparro, no, pues que el tapón, o esto, y ya los demás empiezan, ay, no, sí, no, y quién sabe qué, y que así. O que está gordo, y que no, esto y lo otro, y así. Entonces nosotros, cuando hacemos este tipo de actos, ¿sí? También nosotros estamos cayendo contra este 8º mandamiento, ¿sí? Porque estamos humillando a esta persona. Y pues obviamente cuando no cumples las promesas que hicimos, ni los votos que hicimos a nuestro Dios. Ahí es cuando también faltamos al 8º mandamiento. No levantar falso testimonio. En este caso no es levantar falso testimonio, pero es dejar incumplida, ¿sí? Una promesa que se le hizo al Todopoderoso, como lo veíamos en los mandamientos anteriores. No podemos hacer una promesa solamente por cualquier cosa. Es que me duele el estómago, pero te prometo que si se me quita el dolor de estómago, yo voy a ir a la basílica y voy a levantar una capilla ahí. No, o sea, no tienes por qué hacer ese tipo de promesas. Tómate una pastilla y ya, punto. Y punto y final. Y ahí se terminó todo. No tienes que estar haciendo promesas y mandas por cualquier cosa que se te antoje. Solamente podrías hacerlo cuando en verdad tienes una verdadera urgencia, cuando es un caso verdadero de vida o muerte. Y no por cualquier tontería ahí andas haciendo promesas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y también cuando, por ejemplo, leemos a lo mejor alguna correspondencia, algún mensaje, ahorita se da mucho por teléfono, ¿no? Mensajes, ¿no? Que se manda, pues no sé, con su esposa, su novia o incluso con la amante, yo no sé. Pero cuando te pones a leer sus mensajes, aunque esa persona no te ha autorizado a leer sus mensajes y te pones a husmear en su teléfono, eso es cometer este pecado, faltar al 8º mandamiento, incluso si es tu pareja. Si es tu cónyuge, si no te permite leer esos mensajes, entonces tú no tienes la autorización para leer ese mensaje. Si él está cometiendo pecado, bueno, él tendrá que pagar ese pecado con Dios, ¿sí? Pero si tú todavía agarras tu teléfono a escondidas y empiezas a ver los mensajes que no se te han autorizado, pues entonces tanto peca él con otras cuestiones si es adulterio, o tú estás pecando también contra el 8º mandamiento. ¿Vale? Entonces, estas son las cuestiones por las cuales nosotros podemos caer en este 8º mandamiento, que es no levantar falso testimonio. Y bueno, pues hasta aquí terminamos de analizar los 10 mandamientos. Ayer vimos los mandamientos del 1 al 5. Y hoy empezamos a ver el mandamiento número 6 y analizamos mandamiento 6 y mandamiento número 9. No consentir actos ni deseos impuros y no desear la mujer de tu prójimo. Y después en el mandamiento número 7 analizamos el 7 y el 10, que fueron no robarás y no codiciar los bienes ajenos, ¿sí?
Y por último, pues ya quedó solito, o así que quedó solitario, el mandamiento número 8, que es no levantar falso testimonio. Por tanto, se ha cumplido ya el análisis de los 10 mandamientos para poder nosotros realizar un buen examen de conciencia. Ahora sí, los hermanitos que estuvieron presentes tanto ayer como hoy, ¿sí? Y que vieron toda esta serie completa, ahora tienen ya unas buenas bases para poder hacer un buen examen de conciencia y sobre todo llegar a recibir a nuestro Señor Jesucristo en la Sagrada Eucaristía de una forma mucho más digna, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11. Recibimos al Señor dignamente, ya no indignamente, porque al analizar estos mandamientos nos damos cuenta que pues en realidad hemos fallado en muchos pecados que no hemos confesado. Entonces, a partir de ahora es como podemos verdaderamente tener ya una verdadera conciencia, pues mucho más limpia para con el Señor, y obviamente a la hora de confesarnos vamos mucho más desahogados a la comunión. ¿Por qué? Porque verdaderamente ya estamos mucho más descargados de pecado, porque hacemos una mala confesión, hacemos una confesión a medias, y eso no es correcto. Entonces ahora ya tienen ustedes, mis queridos hermanos, tienen una buena base para poder hacer un buen examen de conciencia y obviamente pues estar mucho más en comunión con Dios. Obviamente sin descuidar la oración, sin descuidar las oraciones, los rezos, el Santo Rosario, pero la comunión con Dios o la comunicación con Dios, eso es muy importante, porque una cosa es el rezo y otra cosa es la oración. Recordemos que el sectario siempre nos ataca diciendo, no, es que los católicos rezan. Pues ellos lo hacen también, solamente que no saben qué es un rezo y qué es una oración. El rezo es toda oración que ya ha sido escrita con anterioridad. Los salmos, el Señor mandó cantar salmos, ¿no? Salmodiar al Señor cuando sean cosas de agradecimiento, ¿no? Y también cuando haya que hacer un acto de petición por persecución, están los salmos, todos los salmos, ahí habla según la situación en la que te encuentres, ¿no? Cantar alabanzas, son alabanzas que ya se escribieron y que la gente lo repite para seguir alabando al Señor. Esos son los rezos. Y las oraciones, pues es un diálogo personal que tú tienes con el Señor. Como ahorita estamos dialogando, entonces así hay un diálogo directo con Dios. Y eso es personal. Por eso decía el Señor, cuando tú vayas a hacer tu oración, entra a tu aposento, ¿sí? En este caso ustedes entren a su cuarto, a un lugar donde estén aislados, donde nadie los distraiga, y en una comunión directa con el Señor, íntima con el Señor, dialoga con Él, que Él sabrá responderte de alguna manera. No te va a responder audiblemente. A lo mejor sí, posiblemente el Señor tenga tanta misericordia que en verdad te conteste audiblemente, pero por lo regular nos responde por medio de un salmo, de una palabra, de la palabra de Dios, o inmediatamente te viene una imagen a la mente y el Señor te responde de esa manera. Pero hay que dialogar con Él, porque si no dialogamos, nunca el Señor nos va a responder. Nunca. ¿Por qué? Porque nosotros no nos abrimos al diálogo con el Señor. Recuerden que es nuestro Padre. Y como todo padre, pues Él se comunica con sus hijos. Así es de que ya tenemos ahora sí unas buenas bases para hacer un buen examen de conciencia y una buena confesión. Así es de que, pues gracias mis queridos hermanos. Y pues estaremos tocando muchos temas, otros tantos temas más. Está pendiente todavía el tema acerca de la carta del documento magisterial de Papa León XIII, que se llama Humanus Genus, donde habla de la masonería y la iglesia. Obviamente la masonería y la guerra que ha tenido contra la iglesia y pues también ya algunas infiltraciones que ha tenido por ahí, ¿no? Entonces, pues ese documento es muy importante y muy interesante, por cierto. Y vamos a estar al pendientes porque les voy a avisar cuando ya esté listo este curso para saber cómo
utilizar este método de anticoncepción llamado método Billings, ¿vale? Pero eso sí, les quiero adelantar en este momento. Desde ahora les digo, si usted va a querer tomar este curso de cómo utilizar este método Billings, o de aprender a utilizarlo, con una mentalidad anticonceptiva, o sea, si usted lo quiere implementar para no tener hijos, mejor no lo tome. Mejor no lo tome. Porque la mentalidad con la que debemos ir no es para poder tener hijos, es para saber cómo y cuándo tener nuestros hijos. Porque si usted va con esa mentalidad, entonces ya voy a dejar de usar el preservativo, ya voy a dejar de tomar las pastillas y con me voy a seguir cuidado, porque para eso no está hecho este método, ¿sí? Este método no está hecho para eso. Este método fue realizado para aquellas personas que por más que han intentado, no han podido tener un hijo. ¿Por qué? Porque tienen relaciones en los tiempos cuando no deben tenerlo. Para eso es este método, para saber los días fértiles de la mujer y que verdaderamente puede ser que en un 99% quede embarazada. Para eso fue creado, ¿sí? Y por cierto, no debemos dejarnos, no debemos dejar de pasar, bueno, al menos las parejas, los matrimonios, no dejar pasar mucho tiempo sin una actividad sexual. Eso lo dice el mismo apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, donde él dice que recomienda que una pareja se abstenga de tener relaciones sexuales por un tiempo, siempre y cuando los dos dialoguen. Y eso es únicamente para dedicarse a la oración. Para dedicarse a la oración, por ejemplo, pues vamos a hacer una penitencia, un ayuno, ¿no? Durante 15 días o una semana. Y el matrimonio está de acuerdo. En ese lapso, en esa semana, pues no vamos a tener relaciones para entregarnos más al Señor. Perfecto, ¿sí? Pero siempre dialogando con tu cónyuge. Y dice el apóstol Pablo, cuando terminen de su oración, inmediatamente reanuden su actividad para no darle espacio al demonio y los tiente por medio de la abstinencia. Déjenme ver si tengo aquí si la cita la puedo encontrar aquí. Y ahorita vamos a ver. Vamos a ver si la encuentro rápido. Y ahorita se las leo. Y con esta termino. Es importante sobre todo para esta, porque para el matrimonio. Porque hay a veces mucho tiempo, porque muchas veces son tentados el matrimonio porque han dejado un lapso o un tiempo largo sin tener una actividad sexual. Y esto, pues sí, a veces resulta ser contraproducente, porque esto se presta a que el mismo demonio, pues, utilice ya sea al marido o a la mujer para tentarla, ¿sí? Por medio de esto, ¿sí? Fíjense lo que dice, les dije 2 de Corintios, es mentira, es 1 de Corintios, capítulo 7, verso 5. Fíjense lo que dice, se lo voy a leer. Lo que dice el apóstol San Pablo, 1 de Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 7, versos del 5 en adelante.
donde dice el apóstol San Pablo de esta manera: no os neguéis, escuchen lo que dice el apóstol San Pablo, no os neguéis, ¿sí?, el uno al otro, sino de mutuo acuerdo, por cierto tiempo, para daros a la oración. Luego, volved a estar juntos, para que Satanás no os tiente por vuestra incontinencia. Y después dice, hace la aclaración el apóstol Pablo: lo que os digo es solo una concesión, o sea, solo un consejo. No es un mandato, ¿sí? Dice el apóstol Pablo: mi deseo sería que todos los hombres fueran como yo, o sea, célibes, ¿no? Mas cada cual tiene de Dios su gracia particular, unos de una manera y otros de otra. No obstante, digo a los célibes y a las viudas, bien les está quedarse como yo. O sea, si usted es una persona que ha enviudado, murió su marido, murió su mujer, pues le conviene mucho mejor quedarse así y ofrecérselo al Señor. Lo dice el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, pero dice después el Señor, el apóstol Pablo, pero si no se pueden contener, ¿no?, pues que se casen. Mejor estaría casarse que quemarse en el infierno. Esto es lo que dice el apóstol San Pablo. Pero para el matrimonio lo dice como un consejo, y es un buen consejo, ¿no? Porque el demonio siempre busca la forma de tentar al matrimonio, sobre todo cuando se trata de que es un matrimonio legítimamente como Dios lo mandó. Y bueno, pues siempre está buscando la forma de separar ese matrimonio. Y muchas veces estas son las causas, ¿no? Las tentaciones a la relación sexual, porque pues a veces se deja mucho tiempo sin esa actividad. Así es de que, mis queridos hermanos, pues terminamos con este análisis de los 10 mandamientos para poder hacer un buen examen de conciencia. Así que, mis queridos hermanos, Dios los bendiga. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Los saludas o se despide de ustedes su hermano en Cristo, Frankie Garcés, apologeta, predicador y misionero de la Iglesia Católica. Y pues estaremos al pendiente porque vamos a seguir haciendo videos. Mañana posiblemente hagamos un en vivo hablando sobre... es que me pidieron un tema. Me pidieron un tema y realmente no recuerdo. Pero bueno, vamos a hablar sobre el Halloween, pero yo creo que esto va a ser la próxima semana. Sobre todo porque andan unos ahí personajillos, ¿no? Los tesburros o los testudos, por ahí andan. Hablando de esto, que esto es correcto y que los altares con calaveras son correctos. Bueno, pues yo ya hice 3 videos o 4, tenía 4 videos acerca de este tema en mi anterior canal de YouTube que fue eliminado, y hablaba de cómo los altares y las calaveras se introdujeron hace apenas 100 años. Esta no es una tradición popular de la Iglesia Católica, sino que es una tradición satánica que se ha metido dentro de la Iglesia y que tiene un origen con una diosa, ¿no? Una diosa satánica que se llama Coatlicue, ¿sí? Una mujer que tenía serpientes en la cabeza, con corona, con un collar o un cinturón hecho de cráneos, y que tiene una historia muy oscura. Así es de que a partir de ahí, pues se empieza a introducir las calaveras dentro del altar de los muertos, del altar para nuestros difuntos, y eso hace apenas 100 años. Recordemos que cuando la Iglesia Católica viene a descubrir o a cristianizar al pueblo azteca fue hace 500 años, no fue hace 100 años.
Por tanto, si desde el principio no se enseñó a poner calaveras en los altares, es porque esa no era una tradición popular. Por tanto, lo que se introduzca después, ¿sí?, es paganismo, ¿sí?, y atenta y afecta a nuestra relación con Dios, ¿ok? Así es que no se pierdan este video, lo vamos a hacer lo más completo posible, vamos a sacar documentos y lo vamos a hablar completamente, lo más explícito posible, ¿vale? Hay mucha gente en la iglesia que está de acuerdo con esas calaveras, incluso dentro de la iglesia hacen su concurso de catrinitas, ¿no? Pero pues vamos a ver qué significan esas catrinas, qué son esas catrinas y lo que se está representando dentro de la casa de Dios con estos disfraces, ¿no? Que inclusive los mismos servidores, los mismos personajes que tienen ministerios dentro de la iglesia, pues hacen este tipo de concursos absurdos y ridículos de catrinas, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué es lo que en verdad significan todas estas catrinas, pero será la próxima semana. Ya estamos a jueves, entonces va a ser por ahí del martes, donde haremos este video lo más completo posible para pues taparle la boca a todos estos ignorantes que andan por ahí en las redes sociales, ¿no? Diciendo, no, es que los muertos pequeñitos tienen que tomar un autobús. Perdón, pero no puedo, cada que me acuerdo de esas tonterías no puedo dejar de reír, ¿no? Toman su autobús y ya tienen un horario para ir a la misa, ¿no? Y bueno, una serie de tonterías que dicen esos amigos, pero bueno, Dios los bendiga para no caer en más pecado, ¿no? Dios los bendiga y nos seguimos escuchando. Dios los bendiga, hasta la próxima.